Buenas noches. Nos reunimos hoy para hablar de pociones de amor, tarot, tabaco, hechicería, escobas y calderos. Son elementos que describen un oficio muy antiguo y místico. Bienvenidos al Aquelarre. Capítulo 5. Predicciones 2023. Buenas noches amigos y amigas, gracias por acompañarnos en la quinta y última entrega del Aquelarre 2022. Esperamos que el 24 la pasará muy rico, que se la gozarán toda. Les enviamos muy buena energía y una excelente vibra para este término de año, ¿cierto maestro? Buenas noches. Buenas noches caballeros, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. De igual manera, deseándoles muchas bendiciones para este fin de año e inicios del próximo año. Gracias maestro, claro que sí. Doc, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un agrado de alguna forma en hacer este programa ya de fin de año. Entonces espero que les llame la atención y que pues podamos aprender mucho y llenar nuestra curiosidad y nuestro interés con el programa que se va a realizar. Muchas gracias, Doc. Quiero saludar rápidamente a algunos de nuestros seguidores. Chato Tenis, Rubén Duque, Sergio Lugo, Claudio, Rogelio Villanueva. Gracias por acompañarnos a través de nuestras distintas redes sociales. Queremos cerrar este año con el especial de predicciones para el 2023. Les quería comentar, queridos escuchas, que el Aquelarre realizó una sesión espiritista donde se revelaron varios escenarios que pueden suceder en el próximo año. Les recomendamos estar muy atentos. Nosotros daremos nuestro punto de vista de acuerdo a las situaciones que se presentan, pero inicialmente desglosaremos qué es este término. Doc, ¿qué son las predicciones? Las predicciones consisten en afirmaciones que indican que ciertos eventos particulares van a ocurrir o no. Las predicciones son siempre vistas desde lo místico, sin embargo, todo el tiempo nosotros las estamos escuchando. Por ejemplo, cuando escuchamos esta noche va a llover, mañana la temperatura va a ser tal, van a haber chubascos, etc. Todas estas son predicciones climáticas, pero hacen parte también de procesos de predicción. Sin embargo, se puede decir que también son capacidades que tiene un individuo para afirmar lo que sucederá con gran precisión en el tiempo futuro. A medida que ha pasado la historia, estas personas que han vaticinado los hechos que pasarán han recibido diferentes nombres, como los adivinos o clarividentes, o incluso les han dicho profetas. Ahora bien, es importante considerar que estas personas cuentan con habilidades especiales para predecir el futuro, posibles habilidades otorgadas por espíritus, por demonios o canales espirituales abiertos en su propio cuerpo que les permiten ver más allá de lo intangible. Muchas gracias, Doc. De acuerdo a lo que nos cuenta el Doc maestro, desde su punto espiritual, para usted, ¿qué son las predicciones? Bueno, teniendo muy en cuenta lo que dice el Doc, son, digamos, como acontecimientos que se vaticinan con anterioridad, ¿no? Entonces, pues como han existido personas que han vaticinado grandes acontecimientos en la historia, y a estos se les han llamado, digamos, videntes, espiritistas, lo que él nos decía, ¿no? Pero hablando desde la parte espiritual, yo le podría decir a usted que esto no es más que un mensaje que nos otorgan entidades que tienen el poder de ver lo que el ser humano está haciendo y lo que va a hacer acá en la tierra y lo que de pronto la mente humana puede llegar a hacer. Entonces existen entidades que están muy adelantadas en el tiempo y ellos eligen a ciertas personas para de pronto otorgarles este conocimiento y a través de estas personas transmitir estos mensajes. Pero más que todo, este tipo de personas que tienen esta capacidad son personas que están muy cerca a grandes dirigentes o personas de alto nivel que pueden llegar a tomar decisiones importantes para cambiar el rumbo de la humanidad. Entonces,
Desde la parte espiritual, pues no deja ser más allá que una simple predicción de algo que va a suceder en la historia. Digamos que en esta ocasión tenemos preparadas para las personas unas predicciones que a través de una sesión espiritual que hemos realizado logramos capturar o captar ciertos mensajes que entidades nos han dado para que de pronto las personas las analicen y saquen sus propias conclusiones, dejando claro que los espíritus y las entidades tienen sus propios idiomas, sus propios lenguajes y sus propias formas de expresarse, y el mensaje que ellos nos dan a nosotros no es muy claro. Entonces es muy compleja la traducción y de pronto llegar a descifrar el mensaje que ellos nos quieren dar. Entonces quiero que las personas estén muy atentas a las predicciones que yo les voy a leer a continuación, porque son las que a partir del 2023 van a cambiar el rumbo de la historia o lo que puede suceder desde este 2023 en adelante, pero sobre todo en el año 2023. Teniendo en cuenta también que el número 23 tiene una simbología muy fuerte dentro de la numerología, el espiritismo y el esoterismo. El número 23 se le atribuyen grandes cambios, pero precisamente no son cambios tan positivos. Y si nos vamos a referir pues a la historia y a la humanidad, entonces hay que estar atentos porque son cosas que pueden venir hacia nosotros y nos pueden, digamos, de cierta manera agarrar desprevenidos. Qué bueno sería que las personas investiguen mucho sobre el número 23 para así tener una idea más clara de ciertas situaciones que se pueden venir. Hablemos un poquito más de las predicciones, entremos en contexto con las personas y yo le preguntaría al Doc cuáles son algunos de esos famosos videntes que han predicho pues varias situaciones que han dado forma a lo que es la cultura y a lo que se tiene conocimiento sobre ellos. Doc. Bien, en este momento vamos a hablar sobre los representantes o alguno de estos representantes en la historia. Cuando se menciona la existencia de un grupo de personas que representan o que mantienen estas habilidades para ver el futuro a lo largo del tiempo, muchos han hablado de ello. Yo hablaré puntualmente de dos. Uno es Nostradamus y la otra persona es Baba Vanga. Voy a comenzar con Nostradamus mencionando que este fue un médico y astrólogo francés. Su verdadero nombre era Michel de Notre Dame y es uno de los profetas más conocidos a nivel mundial por los pronósticos que ha dado sobre muchos hechos que han ocurrido y que han resultado ciertos. Entre muchas de las predicciones que Nostradamus ha realizado se encuentra el ascenso de Adolfo Hitler al poder, el incendio de la Catedral de Notre Dame, el asesinato de John F. Kennedy, la caída de las Torres Gemelas, la Segunda Guerra Mundial e incluso la misma predicción del COVID-19. Es tan nombrado que muchas personas al final de cada año siempre buscan la manera de conocer qué ha dicho Nostradamus para el año que viene. Muchos de los estudiosos del tema dicen o ya por lo menos han hecho un análisis para el año 2023 de lo que Nostradamus ha predicho. A continuación voy a leer una pequeña cuarteta que según muchos conocedores del tema tiene que ver con el año que viene. Abro comillas. Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Nostradamus escribió todo esto hace más de 500 años. Y es importante saber que su forma de escritura siempre fue simbólica o fue muy abierta a diversas interpretaciones. Muchos consideran que lo que leí anteriormente tiene que ver con una explosión nuclear que va a afectar el clima de manera drástica, haciendo que muchos países tengan una despoblación rápida o una migración. Otras personas dicen que para el 2023 el Papa Francisco va a ceder el poder a alguien que puede ser muy peligroso, que incluso se vaticina una desunión de una potencia de la cual muchos creen que puede ser Estados Unidos. Esto está a consideración del criterio de cada una de las personas que nos escuchan, pues ha sido una indagación que yo he intentado realizar y es lo que se mantiene en los medios. Ahora, al hablar de Baba Vanga, por otro lado tenemos a una mujer vidente nacida en 1911 en Bulgaria,
Se dice que siempre tuvo muchas complicaciones de salud, también que en su adolescencia fue reclutada por el ejército de su país durante la Primera Guerra Mundial. Su historia es bastante interesante, pues narra que cuando ella era muy joven, un tornado la levantó por el aire y cuando las personas la encontraron tenía polvo y arena en los ojos, lo que hizo que perdiera de ahí en adelante su visión. Después de perder la vista gradualmente con el tiempo, se cuenta que esta mujer comenzó a sanar personas, a tener habilidades de adivinación, más o menos a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Y tal fue su fama por las adivinaciones y dones que esta mujer tenía, que muchos políticos, líderes y ministros soviéticos la consultaban. Se dice que en el 90 construyó una iglesia con el dinero que recibió de las personas que la visitaban y finalmente en 1996 muere y el día de su funeral muchos mandatarios y líderes políticos estuvieron en su sepelio. Dejó como legado para la humanidad un listado de predicciones que se extienden según hasta el año 5079. Lo curioso de estos pronósticos es que tuvieron que ver con eventos conocidos en todo el mundo, como la abrupta muerte de la princesa Diana, los atentados de Nueva York del 11 de septiembre, el accidente nuclear de Chernobyl, la caída de la Unión Soviética. Para el 2023, Baba Vanga pronosticó un arma de tipo biológica, habla también de un cambio climático muy fuerte debido a la alteración de la órbita de la Tierra, tormentas solares que afectarán redes de comunicación y muchas cosas más que invito a las personas a curiosear y a todos nuestros oyentes. Ahora bien, el programa de hoy pues tiene un enfoque muy particular dado a que vamos a estar tratando ya un tema de predicción que nosotros anteriormente pudimos hacer con el maestro y que me gustaría también comentar que durante ese proceso se recibieron mensajes bastante llamativos, bastante impresionantes, cosas que a veces uno lo deja pensando y que hoy vamos a analizar desde diversas miradas. Bueno, Doc, muchas gracias. Maestro, de lo dicho por el Doc y tomando como ejemplo estos famosos videntes, ¿cuál es su punto de vista con respecto a ellos? ¿Utilizaron algún artilugio mágico? ¿Se comunicaron por medio de un espíritu? ¿Cómo ellos pudieron tener esas evidencias, esas profecías y que fueran pues ciertamente acertadas? Para unos son acertadas, para otros no se han cumplido, para unos son unos charlatanes, pero en sí, maestro, ¿qué piensa de estos personajes? Bueno, mire, tengamos en cuenta que retrocedámonos y hagamos un análisis completo, ¿no? Miremos primero que todo la época donde existieron estas personas. Miremos que pues también en esa época todo era el poder de la palabra tenía mucho poder. Entonces pues lo que se decía de cierta manera así era, ¿no? Lo otro es que ellos hacen unas predicciones en un lenguaje muy metafórico, o sea, lo dejan muy abierto y pues son cosas que pues no las aseguran tampoco, ¿sí? Porque ellos hacen una predicción y dicen, por ejemplo, creo que una de Nostradamus dice, y 2 torres caerán del cielo, que esa fue la que asociaron con las Torres Gemelas. Pero ¿cuántas torres hay en el mundo? Y pueda que de pronto la Torre Eiffel en un mes se caiga también. Entonces son cosas que también como que, o sea, hay que ser muy lógicos y también al mismo tiempo incrédulos. O sea, incluso lo estoy diciendo yo que trabajo la parte espiritual. Pero lo que yo sí puedo asegurar y puedo decir es que existen entidades, existen espíritus que nos otorgan a nosotros ese poder para, digamos, llegar a vaticinar ciertas situaciones. Solo que ellos saben a quién decirle estos mensajes y cómo hacerlo. O sea, es decir, no todo el que se hace llamar vidente, no todo el que se hace llamar espiritista puede hacer predicciones. ¿Por qué? Porque estas mismas entidades, estos mismos espíritus eligen a ciertas personas en el mundo para que lleven esos mensajes a la sociedad. Entonces, pues, también hay que ver eso. Entonces, pues, de cierta manera, desde mi parte personal, creo mucho en las predicciones de Baba Vanga y de Nostradamus. Lógico, porque ellos eran, pues, de cierta manera grandes maestros y tenían dones y capacidades espirituales.
También hay que tener en cuenta que siempre las predicciones, cada vez que el espíritu, la entidad nos las dice de una forma muy inconclusa, o sea, no es una forma muy clara, y pues uno tiene que de cierta manera tratar de analizarlo y durar mucho tiempo analizando el mensaje para de pronto llegar a encajar en lo que en realidad va a suceder. Y ya pues aprovechando que les estoy diciendo esto, pues las personas se preguntarán, pero bueno, ¿un brujo cómo hace para predecir o cómo hace para saber? En este caso, pues le quiero comentar también a las personas que nosotros tomamos la decisión hace unos días de saber qué va a pasar en el 2023, qué es lo que va a suceder este año y qué nos trae a nosotros, porque pues de cierta manera es la curiosidad la que nos lleva a saber ciertas cosas. Quiero confesar que es la primera vez que yo hago esto y que utilizo, digamos, mis oráculos para preguntar ciertas cosas ya como tan puntuales, ¿no? Pero de cierta manera, mire que ahí está el ser brujo y el ser espiritista o trabajar con entidades, porque nosotros de cierta manera estamos al servicio de ellos. Entonces, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Otra cosa también, pues que hoy en día ser vidente o hacer predicciones es también un poco complejo, no es tan fácil. Esto pues requiere tiempo. Yo creo que ustedes fueron testigos, Cano y el Doc, de la experiencia que tuvimos tratando de sacar estos mensajes con estas entidades. Es un poco fuerte y es bastante complejo. Entonces, pues de cierta manera quiero que las personas estén muy atentas a las predicciones que les vamos a decir, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, maestro. Bueno, bajo este contexto de misterio, curiosidad y profecías, maestro, ¿qué nos depara el 2023? Bueno, haciendo como un análisis general de todas las predicciones que vamos a leer a continuación. ¿Por qué digo que las vamos a leer? Porque son mensajes que los espíritus nos dieron. Nosotros hicimos la traducción, recordemos que ellos hablan en su lenguaje propio. No puedo decir si son entidades oscuras o blancas o de luz, pero lo que sí puedo decir es que son entidades que tienen ese poder y esa capacidad de saber cosas que el ojo humano no puede ver, que el oído humano no puede escuchar y que la conciencia humana no tiene ni siquiera la noción de percatarse de ciertas situaciones. Entonces, tenemos que aprovechar esos mensajes que nos dan entidades que están muy adelantadas en el tiempo y que nos pueden ayudar, digamos, como para saber sobre qué terreno estamos parados. Entonces, en el año 2023, el primer mensaje que yo le quiero dar a las personas es que hay que generar mucha conciencia, demasiada conciencia. El mensaje que hemos sacado, las predicciones que hemos adquirido y que vamos a compartir con ustedes, las hemos adquirido a partir del tarot del Citará, que es un oráculo que nos muestra, que sus arquetipos nos muestran el comportamiento humano. Entonces la pregunta que lanzamos nosotros hacia el tarot fue muy directa y que nos mostrara lo que iba a suceder en el mundo en el año 2023. Yo pues tengo la capacidad y el poder de hablar con ciertas entidades, de hacer la invocación y de relacionarme con ellos. Entonces, estos fueron los mensajes que ellos me dieron a través del tarot. Los escribí, hicimos la traducción y aquí están. Entonces, vamos con la primera. Antes de eso, quiero abrir esto con dos frases muy importantes que quiero que las personas las analicen muy bien. La primera dice así: el ser humano se mira al espejo y no puede reconocer su propio reflejo. La repito. El ser humano se mira al espejo y no puede reconocer su propio reflejo. La segunda frase dice así: el ser humano ha detenido su marcha y ha empezado a caminar hacia atrás. Vuelvo y la repito: el ser humano ha detenido su marcha y ha empezado a caminar hacia atrás. Me gustaría que las personas hagan un análisis profundo de estas dos frases. Tal vez esto también les adelante una idea de muchas situaciones en las que está pasando la humanidad y las que, pues, con las que nos vamos a encontrar. Maestro, yo creo, o sea, es mi opinión, ¿no? Mi opinión con respecto a estas frases. Por ejemplo, en la primera frase que dice el ser humano se mira al espejo y no puede reconocer su propio reflejo, yo creo que se ha desdibujado mucho la parte espiritual, ya que la gente
ya no reconoce eso, ya no respeta eso, ya como que no existe esa creencia, ya lo que se enfoca más es en reconocerse por redes sociales y lo que se pueda mostrar por redes sociales y así tratar de llenar un vacío que ellos tienen. Lo que ellos quieren es como un tipo de aprobación, o sea, creo yo que eso va por ese lado, ¿sí? Ya nos desdibujamos como seres humanos y nos convertimos, ya pasamos al metaverso, pasamos a las redes sociales y ahí nos quedamos sumergidos, por decirlo de alguna forma. Pues esa es mi opinión con respecto a la primera frase. Y con respecto a la segunda, esta frase me parece que es algo complicada, ya que tal vez su significado pues no sea literal y se refiera, como dije anteriormente, a la parte espiritual y religiosa, ya que el respeto a lo divino y a lo espiritual se viene perdiendo gradualmente, lo diría yo. Hoy en día no se tiene respeto por casi nada y se vienen perdiendo los valores desde hace mucho. Pues son mis opiniones personales, ¿no? Sí, tiene mucha razón, Cano, de verdad. Lo que yo puedo aportar a partir de estas dos frases, que estas son frases que las saqué de todo esto, no son las predicciones, y lo que yo puedo decir es que la raza humana se está extinguiendo. Ya de verdad que como humanos queda muy poco, ¿no? Solo humano se conoce por la parte física, ¿no? Pero ya digamos todo lo que nos compone como seres humanos se está desprendiendo, se está acabando. Ahora sí, vamos con la primera predicción. Muy atentos, quiero que la analicen muy bien y saquen sus propias conclusiones. Dice así: cada cierto periodo, cuando cae una gran cabeza, líder del mundo, de una gran crisis, grandes golpes, como las pestes, hambrunas y conquistas, nos conducen a un periodo de caos e inestabilidad, en donde el equilibrio energético y espiritual se derrumba por completo, y las entidades pueden incorporarse al plano terrenal debido a la debilidad espiritual que la conciencia colectiva atraviesa en este momento. Esta es la primera predicción, la primera predicción que logramos traducir para ustedes. Primero quería darle la palabra al Doc. Yo considero que los seres humanos hemos enfriado cada vez más nuestro interés por lo espiritual, por la ayuda colectiva, por la lealtad o el respeto que debe existir en la sociedad. Lastimosamente, la maldad y el desapego por el bien común se disminuye y el amor o las virtudes cada vez nos damos cuenta que se enfrían más y parecen desvanecerse con el tiempo. Considero que es importante que reactivemos esa esencia que tiene el alma. Es lo que yo podría decir respecto a esta primer predicción. Yo diría que esto puede tener relación con las tensiones políticas, como por ejemplo el conflicto de Ucrania, la problemática que hay entre Taiwán y China, y esto trae unos daños colaterales, presentan como la crisis energética, sanciones financieras, entre otros elementos que pueden vaticinar la caída de un líder. Respecto a esta primera predicción, yo quiero aportar lo siguiente. A ver, yo les quiero comentar algo. Mire, yo en el tiempo que llevo trabajando en la magia y en la brujería, en el espiritismo, en la magia negra y en todo lo que yo hago, yo he podido, digamos, como darme cuenta de muchas cosas que son ocultas para el ser humano. Tan sencillo porque nosotros cuando somos espiritistas o como cuando trabajamos con la brujería, nosotros tenemos acceso a un mundo, a un astral, donde pues lógicamente no cualquier persona puede ingresar, ¿no? O cualquier espíritu, en este caso sería el espíritu de nosotros. Y estando allí pues nosotros nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Yo he podido sostener conversaciones con demonios y con entidades oscuras del bajo astral. De hecho, pues una de las predicciones que están acá expuestas son dadas por esas mismas entidades. Y aquí en la Tierra, en este momento hay demonios de mucho poder que están ejerciendo sobre la sociedad. ¿Cómo? La gente no sabe ni tiene la menor idea de lo que hacen los demonios, porque la gente, si usted le pregunta a una persona qué es un demonio, la gente dice eso es el diablo, pero no sabe nada más allá, ni sabe el poder que tiene cada demonio y que cada demonio tiene legiones
y que los demonios, por eso es que ellos se nombran como jerarcas, príncipes, duques, ellos tienen una jerarquía. ¿Qué pasa con esa jerarquía? Que esa jerarquía ejerce aquí en la tierra una función. O sea, esta tierra, este plano terrenal, es casi prácticamente lo que nosotros conocemos como el infierno, ¿sí? Nosotros somos almas que estamos acá pagando algo. Y estos demonios, por ejemplo, qué casualidad, yo les digo a ustedes, esto lo digo a modo personal, qué casualidad que dos demonios poderosos tengan el nombre muy parecido como Biden y como Putin. Y hay dos demonios que tienen el nombre muy parecido a ellos. Y son dos demonios de mucho poder. Y miren estas dos personas que están ejerciendo el poder y miren las decisiones que ellos están tomando para cambiar el rumbo de la humanidad. Entonces algo oscuro se esconde detrás de toda la cortina que nosotros vemos. ¿Por qué pasa esto? Porque como nosotros estamos pendientes del teléfono, de TikTok, de Netflix, de la última serie, de la farándula, de quién es el más viral, de quién es el más famoso, ahorita respiramos likes, es así. Entonces el ser humano, por eso como lo dice la primera predicción, dice que cuando las personas, dice las entidades pueden incorporarse al plano terrenal debido a la debilidad espiritual. Claro, es lógico. O sea, entidades que vienen y se incorporan acá, ¿por qué? Porque el ser humano ahorita en este momento es muy débil espiritualmente. Y saliéndome un poco de esto, hoy en día usted hacerle daño a una persona con brujería es supremamente fácil. ¿Por qué? Porque las personas estamos muy débiles espiritualmente. Bueno, pero ya para no alargar más con esto, vámonos con la segunda predicción. ¿Listo? Entonces atentos. Dice así: los líderes mundiales corrompidos por los más nefastos y lujuriosos deseos conducirán con mano de hierro a la humanidad por el borde del abismo, haciendo que el mundo entre en el próximo año en un estado de letargo y ralentización o ralentización energética. La humanidad y su conciencia retrocederán décadas en su comportamiento y se verá acorralado a deshumanizarse tanto que una simple roca, un árbol y un grano de arena tendrán más valor que la misma raza humana. ¿Qué piensan ustedes de esta? Bueno, Doc, ¿qué piensas de esto? Yo pienso que cada vez más los seres humanos nos hacemos más hedonistas, buscamos más la satisfacción personal del ego, la disminución del sufrimiento y el goce perpetuo de los placeres inmediatos. Evidentemente está muy bien disfrutar, pero hemos dejado de lado lo intangible, lo que no se ve. Dice una frase que es una frase que está escrita en El Principito. Si alguno tal vez lo ha leído, lo ha escuchado, dice: lo esencial es invisible ante los ojos. Y considero que es importante equilibrar y dar importancia a ciertas virtudes como la honestidad, la prudencia o el respeto, que son cosas que se han perdido. Dado a que estas predicciones nos hablan de cosas que ya están sucediendo por culpa del ser humano, nos hace falta equilibrarnos para que podamos frenar un poco más eso. Dale, Doc, gracias. Bueno, ¿yo qué pienso? Aquí podría mencionar las multinacionales, apoyadas por los gobiernos sin escrúpulos, los cuales quieren seguir explotando el planeta sin ningún tipo de consideración, destruyéndolo gradualmente. O sea, yo lo que creo es que estaba más por ese lado, las minerías multinacionales que llegan y se aprovechan de gobiernos pues débiles en su disposición de leyes, en su estructura legal, y pues ven los vacíos y pues se aprovechan de eso con contratos y terminan explotando la naturaleza, y después vemos los impactos graduales que van dañando tanto al planeta como a nosotros mismos. Yo lo veo por ese lado. El análisis que yo puedo aportar a partir de esta predicción, y quiero hacer énfasis en este pequeño párrafo, dice: la humanidad y su conciencia retrocederán décadas en su comportamiento. Y yo considero que
la humanidad se está devolviendo hacia los 1800 en las etapas de la esclavitud. Y la gente dice, ¿esclavitud? ¿Cuándo? Si es que ya no está. Incluso la gente cree que porque hoy en día existe un ministerio de trabajo ya no hay esclavitud. Y la gente se cree, digamos, invencible frente a la esclavitud. Pero, ¿qué pasaría si yo le digo a ustedes, miremos Asia, sobre todo en India? Allá hay niños de 5, de 6 años que trabajan para llevar comida a la casa. Vámonos para África. Allá la gente cree que la gente se muere de hambre nomás y que no hay comida. Pero si la gente viera la realidad que hay en África, yo eso sí lo puedo decir personalmente porque yo he estado en varios países de allá estudiando magia y sobre todo el vudú, y uno se da cuenta cómo es la vida de las personas allá. Y ahorita lo que está sucediendo en India y en China con todo esto de las industrias, o sea, la explotación infantil es una cosa aterradora. Incluso eso da más miedo que los propios años de esclavitud anteriores, porque antes pues se llevaban los negros y sus familias, y los negros pues eran los que trabajaban y los explotaban, pero pues eran adultos. Pero ahorita es todavía terrible porque ahora ya son los niños. Entonces yo quiero hacer énfasis es como en esto, hacia la esclavitud, porque yo considero que para mí lo que me habla la predicción es un poco más sobre eso. Y no solamente este tipo de esclavitud, sino fíjense ustedes la forma en que nosotros los seres humanos estamos siendo esclavizados con la tecnología. Y sobre todo estamos siendo esclavos de nosotros mismos, del dinero. O sea, todos nosotros en este momento somos esclavos de nuestro propio ego. Entonces, ¿qué más esclavitud que esta? Yo pienso que esta predicción es muy clara y muy concisa y muy cierta sobre todo. Bueno, entonces para continuar, vámonos con la tercera. Dice así: las entidades que lideran esta gran sinfonía macabra de la realidad, mientras observarán inmaculados desde lo alto y polarizarán la mente humana, así como se encuentran divididos los hemisferios cerebrales. Así empezarán a dividirse en las ideas y pensamientos, chocando y confrontando a los seres humanos como simples títeres y peones de una partida de ajedrez. Bueno, aquí tomando las palabras que dijo el maestro anteriormente, yo creo que hablamos de las tecnologías y cómo gobiernan nuestras vidas. No estoy diciendo que sean en su totalidad malas. Creo que las utilizamos con propósitos equivocados, ya que vivimos distraídos con personajes mediocres que suben contenido cada vez más absurdo buscando tendencias y tener más seguidores, y lamentablemente es una aprobación de las mayorías para seguir en lo mismo, ya que muy pocos son los que aportan de verdad contenido de valor en estas tecnologías que nos han acercado a continentes, a personas, nos ha mostrado información valiosísima, pero lamentablemente no la estamos aprovechando como debiéramos. Hay una película que se estrenó en el 2021. La película se llama No mires hacia arriba y muestra cómo los medios le restan la importancia a un cataclismo que ocurrirá en esa película por estar enfocados más en la farándula, en los likes, en la portada de una revista, en los seguidores de un canal, etc. Invito a la gente a que tal vez la puedan mirar. Es una película muy interesante. Miremos, por ejemplo, que en abril de este año un grupo de científicos también se encadenó fuera de una sucursal del Banco de Los Ángeles a manera de protesta, buscando concientizar sobre el clima global y el uso de combustibles fósiles a las personas y al mundo principalmente. Peter Kalmus, un investigador de la NASA que estaba en ese grupo de científicos, refirió un mensaje para la humanidad sobre el cambio climático. Él dice que estamos en modo de emergencia. Yo creo que hay muchas señales que hemos recibido por todos lados, y es importante que ya empecemos a darnos cuenta que sí estamos afectando la Tierra, que sí estamos afectando a las personas y estamos afectando también los deseos que cada persona tiene, dejando de lado tal vez las cosas que son más importantes y que requieren de mayor atención. Lo que yo puedo aportar en esta predicción es tal vez más referente hacia las malas decisiones,
que pueden tomar los gobiernos o los grandes dirigentes. Miremos que nosotros somos, como hablábamos anteriormente de la esclavitud, somos esclavos también de ellos. O sea, es decir, si en este momento se les da la gana de, no sé, de hacer una guerra nuclear, pues ahí caemos todos y se acabó todo solo porque una mente humana se le dio la gana de hacer eso. ¿Qué pasaría si un loco de esos tiene tendencias suicidas y quiere acabarse con él y con la humanidad? Perfectamente lo puede hacer. ¡Qué peligro! Por eso les digo a ustedes que nosotros estamos de cierta manera precedidos por entidades muy oscuras y muy malévolas sobre todo. Entonces pues yo hago más referencia sobre como a las malas decisiones que toman. Miremos también que lo que ustedes referían pues tienen mucho de cierto, tienen gran importancia porque están hablando ustedes del tema del internet y pues ahorita todos los grandes gobiernos, las grandes digamos cabezas tienen la mano metida allí y son los que están dirigiendo todo esto. Bueno, ahora vámonos con la cuarta predicción. Dice así: iluminando el sendero de las carnales y bélicas ideas humanas, dándole herramientas y capacidades para autodestruirse. El 2023 será un año que parecerá eterno, más eterno que la reciente peste que dio apertura a este periodo de decadencia de la segunda década del siglo XXI, donde se dio el primer gran golpe a la humanidad y se empezó a tocar la sinfonía del destino al ritmo de la enfermedad, la destrucción y la peste. Esta no será una peste normal ni cualquiera, será una peste invencible y sin causante más que la misma tierra, penetrando hasta lo más interior de los huesos, en donde en medio del caos total pareciera que reinara una tranquilidad y un silencio espectral. Bueno, ustedes dirán que yo soy el conspiranoico acá, pero yo pienso que eso se podría tratar de algún tipo de virus o bacteria creada por el ser humano o que ya estaba acá en la Tierra y está sepultada en los cascos polares durante miles de años y debido al calentamiento global se podría despertar y eso sí sería una catástrofe gigante. No sé qué piensa el Doc. Esta predicción me recuerda mucho a una película llamada El fin de los tiempos, en inglés The Happening, donde nos presenta la historia de un profesor de ciencias que intenta descifrar una serie de sucesos sobrenaturales que generan comportamientos extraños y suicidios en masa. La película muestra cómo el planeta se defiende de los seres humanos. Es una película que recomiendo mucho y que nos puede hacer reflexionar más sobre ser más agradecidos con la naturaleza. Ok, mire, lo que yo puedo aportar acá es lo siguiente y esto se los voy a hacer a modo de comentario desde la parte como más del chamanismo y desde la parte, digamos, hablando de la naturaleza y desde la importancia de la naturaleza. Mire, en la tierra, en el mundo, tanto los demonios como los espíritus, ellos son dueños y poseedores de ciertas cosas de la naturaleza. Por ejemplo, hay espíritus y dioses que son del agua, hay dioses y espíritus que son de la tierra, otros que son del fuego, otros que viven en el aire, otros que viven en el sol, otros que están en la luna. No vamos a generalizar sean buenos o malos, pero cada cosa que hay en la naturaleza tiene sus propios dioses. ¿Ustedes no consideran que esos dioses de una u otra forma toman venganza cuando el ser humano, por ejemplo, acaba con todo lo que hay? Mire hasta dónde ha llegado el ser humano y el ser humano es implacable a la hora de la destrucción. O sea, la peor peste que le ha podido caer a la tierra es el ser humano. Ha sido nosotros como seres humanos. Porque estamos acabando todo nos lo estamos comiendo, lo estamos volviendo una nada, se está acabando todo. Yo una vez, en una oportunidad de viajar a Nuquí, eso queda en el Pacífico colombiano, miré y me pude dar cuenta cómo cazan los tiburones y les quitan las aletas y los tiran nuevamente al mar y ellos se quedan así inválidos sin poder nadar. Y de verdad que uno puede sentir la furia y la energía de las aguas. Por eso es que hay tanto muerto y cuando la madre tierra le da duro al ser humano lo hace de una forma implacable.
Yo considero que si estamos hablando de virus y de peste, sean creadas por el mismo ser humano o sea un castigo de la naturaleza, pues imagínese lo que nos viene, porque esto que pasó del COVID, esto no es nada. Eso sí, yo siempre lo he sabido, que van a venir cosas muy, muy feas para la sociedad y que de pronto nosotros ni siquiera ya estemos para cuando eso pase. Pero los que van a sufrir todo esto son las generaciones que vienen, o sea, se van a ver cosas, todo esto lo que nos decían los abuelos, nuestros propios papás, de que ellos siempre dicen, ¿cómo será la vida de ustedes más adelante? ¿O qué cosas vendrán? Y hay un dicho o hay una frase que dice, y dice la Biblia que vendrán cosas peores. Sí, claro, eso tiene mucha lógica. ¿Listo? Entonces nos vamos ahora con la quinta predicción. Dice, esta peste en su segundo golpe y el más letal traerá un manto que hará que lo no vivo lucirá tan radiante que la vida no tendrá campo para deslumbrarnos. Las aguas, los vientos se unirán en una sola, enterrando a lo que habita en la tierra y levantando a lo que habita en los cielos. El clima y las nubes empezarán a reposar sobre tierras que nunca habían visto agua, y las tierras inundadas empezarán a secarse. El agua se contaminará de escoria humana, y el agua de los cielos empezará a tornarse de un sabor lacrimal. Ok, yo creo que este se refiere a un desastre natural, a un terremoto, un maremoto. Y es curioso porque en los lugares donde se realiza el fracking se presentan pequeños temblores por la realización de este tipo de práctica minera. En sí la humanidad, por su afán de explotar, destruye de manera consciente el planeta y después nos quejamos porque suceden este tipo de desastres naturales. Pues también es porque no tomamos conciencia de las cosas que hacemos por la avaricia de muchas personas. No sé, el Doc, ¿qué piense? Considero que ya pasamos una pandemia y esto debe hacernos reflexionar lo vulnerable que podemos ser ante un ser tan pequeño como lo es un virus. La importancia de procurar también mantener una salud estable, de estar en paz con las personas que nos rodean, nuestra familia, amigos, etcétera. Pues muchos fallecieron para esa época, tal vez ni se pudieron despedir. La vida cambia de un momento a otro y es importante siempre estar en paz. Nosotros no podemos controlar el 100% de todo lo que sucede en el mundo. Podemos hacer pequeños cambios que a largo plazo generen una mejor adaptación al planeta, para que lo regeneren, para que se recupere algo de eso que se ha perdido. Pero todos tenemos que ponernos a trabajar en pro de esta situación. Por ahora creo que, como lo decía este científico de la NASA, todavía estamos a tiempo, pero pronto no vamos a estarlo. También, como lo dice el maestro, los que van a sufrir más son las generaciones que vienen. Yo no soy una persona religiosa, pero he leído mucho sobre muchas cosas y recordemos que hay una parte en la Biblia que dice que todo va hasta la tercera, cuarta generación. Entonces, tanto las bendiciones como las maldiciones de los dioses, de lo espiritual, de lo que rige la tierra, el sol, la luna, la naturaleza, puede llegar a afectar no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen. Entonces es como ese llamado a la conciencia que yo puedo aportar. Aquí quiero compartir, cuando yo estaba mirando el tarot y estaba sacando esta epifanía que les acabo de leer, en los arquetipos del tarot que yo estaba lanzando en ese momento para hacer la tirada, la acompañaban otras cartas y me mostraba mucho la oscuridad y el frío. Me causó mucha curiosidad eso, porque yo le vuelvo a preguntar a la entidad y le digo, ¿por qué me muestras tanta oscuridad y tanto frío? El frío como tal, ¿no? El frío del clima. Entonces me muestra, digamos, como hacia la parte del viejo continente que viene siendo Europa,
Entonces allí me muestra, digamos, como si estas personas que están allí van a sufrir muertes por extremos, por extremo de calor, por extremo de frío, por extremo de hambre. Entonces yo pienso que los climas se van a ver alterados de una forma incontrolable que ya el ser humano no lo soporte. Y como lo dije anteriormente, la madre tierra nos va a castigar de una forma que el ser humano va a empezar a apagarse, va a empezar a oscurecerse. La tierra le quiere quitar ese protagonismo al ser humano y le quiere recordar que nosotros simplemente somos acá unos habitantes más y que tenemos que tener respeto tanto por ella como por las criaturas que nos acompañan. Porque como el ser humano está en la cabeza, es digamos como lo que rige, lo que manda, nosotros estamos por encima de los animales, pero ya se perdió el respeto, o sea, ya no hay respeto de nada. Nosotros tenemos que comprender que tanto las plantas, esto sí lo digo yo porque yo tengo pues mucho respeto por las plantas porque es mi trabajo, es el ser digamos como brujo o el ser espiritista o hechicero, pues es conocer todo esto de las plantas, de la naturaleza y sobre todo el respeto que tiene la tierra. Entonces esto sí ya es un llamado más como a modo personal porque lo que de pronto la madre tierra nos tiene preparado a nosotros de verdad que da un poco de miedo. Y la gente siempre es con su doble moral, arrodillada, con las manos pidiéndole perdón a Dios, con una mano rezando y con la otra haciendo el pecado. Entonces el ser humano es así, ¿no? Yo creo en todo, ¿no? Creo en el bien, en el mal, creo en Dios, creo en el diablo, creo en todo, pero sobre todo yo creo es en lo que veo, siempre lo he dicho. Creo es porque me levanto y veo el sol, se anochece y veo la luna y estoy parado sobre la tierra. Entonces yo le tengo más respeto a la tierra que a cualquier otra religión o cualquier otra creencia. Bueno, vámonos con la sexta predicción y aquí quiero hacer, digamos, como un énfasis porque la entidad lo primero que me muestra es una carta muy especial. Entonces la entidad lo que me dice es lo siguiente. El gran protagonista del 2023 será el arquetipo del ermitaño. Para los que no saben, el ermitaño compone los arcanos mayores en el tarot. Hay una carta que se llama el ermitaño. Entonces acá la entidad me muestra esta única carta. Solamente me permite sacar una y me muestra la carta y me dice lo siguiente. Esta figura clave en el desarrollo próximo de la humanidad, en donde tendrá que resistir un par de grandes golpes antes de darse cuenta que ha retrocedido una vez más desde lo más alto de su desarrollo a la edad de piedra. Este gran último golpe provocará un periodo de introspección y obligará al ser humano a dejar de seguir al gran líder y redireccionar su camino, en donde se dará cuenta lo tarde que es para recuperarla, y caerá desde un desahucio moral en donde ya no se reconocerá qué es lo moralmente correcto y lo que no. Esto sí es para analizarlo bastante, la verdad, pero ya denme ustedes sus propias conclusiones. Sí, yo creo que el respeto a las autoridades terrenales y divinas se ha perdido. Creo que sí es un detrimento moral y espiritual por el que estamos pasando y ya hay muy pocas personas que buscan a Dios. Esto hablando de la parte espiritual. No sé el Doc, ¿qué opine? Bueno, hablando de significados de cartas, del tarot, del arquetipo, creo que esta es una carta importante porque también es la carta que demuestra que el ser humano tiene tiempo para pensar, para hacer introspección, para meditar en solitario, para tener autoconocimiento. Recordemos que el arquetipo del ermitaño siempre está representado al hombre que se aleja de todo y que piensa y reflexiona porque está aprendiendo, está asimilando las cosas que están ocurriendo. Me parece una carta o un arquetipo para el 2023 muy interesante porque es probable que nos esté diciendo que los seres humanos se puedan dar cuenta después de una serie de sacrificios, después de esperar
que necesitan empezar a cambiar su forma de ser y de pensar, que necesitan buscar guías, que necesitan también tener paciencia para que las cosas que vienen empiecen a pasar. Entonces me parece un arquetipo, un simbolismo muy interesante. El aporte que yo puedo dar acá es que tenemos que tener en cuenta que el ser humano y la sociedad, vamos a hacer de cuenta que es una montaña rusa y que lo que hace el ser humano está conducido por una montaña rusa. Entonces nosotros estamos como seres humanos en el pico de la montaña rusa a punto de descolgarse hacia el vacío. Para los que saben de historia saben que lo que estoy diciendo tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el ser humano en los últimos tiempos ha hecho mucho adelanto tecnológico en cuanto a la salud, en cuanto a muchas cosas, en cuanto al tema de los inventos, en modernizar todo. Entonces a la gente le parece eso maravilloso, dice, uy, estamos llegando, por fin el ser humano se está, digamos, como superando en conocimiento y en cuanto a muchas situaciones. Pero lo que la gente no se da cuenta es que eso es un arma de doble filo que nos puede desprender desde allá arriba al vacío. Entonces ese es el aporte que yo puedo dar frente a esta predicción. Y el ermitaño, yo que tengo conocimiento sobre el tarot, pues el ermitaño siempre va a ser eso que busca el ser humano de explorar. O sea, ahora todo el mundo quiere sacar su mejor potencial. Eso no es malo, es muy bueno, pero tengamos en cuenta que hay gente que tiene unos pensamientos muy oscuros, entonces hay que tener un poco como de cuidado con eso, ¿no? Bueno, vamos con la séptima predicción. Dice así: 2023, el año del número 7, en donde este gran número se reflejará por todos los rincones del planeta. 7 serán los reinos caídos en este periodo. Será el preámbulo del nuevo oscurantismo en donde el mundo se dividirá en ruina y dolor. La tierra se estremecerá no por acción natural sino por acción humana, haciendo que las grandes catástrofes naturales puedan estar al alcance del humano como un arma de destrucción masiva. Aquí yo que veo, aquí podemos hablar de los experimentos del clima que ya han realizado varios países como Estados Unidos con su proyecto HARP, que en español significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Ellos llevan mucho tiempo experimentando con el clima y también no solo con el proyecto HARP, también con la siembra de nubes para generar precipitaciones en algunos puntos. La verdad, pues yo veo que nos gusta jugar a ser dioses y no prevemos las consecuencias de lo que hacemos en muchas ocasiones. Cuéntanos, Doc. Considero que estamos cegados. El oscurantismo para mí siempre ha representado la carencia de la sabiduría, la falta de esa oportunidad intelectual cuando nos es quitada. Creo que nos puede también hacer dar cuenta que vivimos realmente en una época de ignorancia. Creo que también puede estar relacionado con la forma en la que nos podemos cegar por el odio, por la forma de intentar competir para demostrar quién es el mejor, pero lastimando a las personas o pasando por encima de las personas que sea, pues, para adquirir esto. Si esto es una predicción de índole mundial, incluso me llevo a imaginar una serie de países que estén demostrando quién es el mejor y que lastimosamente por querer demostrar fuerza pueden llegar a afectar a muchas personas, pueden dañar la naturaleza, como lo hemos estado diciendo anteriormente, porque así es la acción del hombre. El hombre no le interesa perder o tener bajas. Si gana, va a tener el honor de que ganó y de que tuvo la razón. Y eso también quiero referirlo porque lastimosamente nosotros también vivimos en una sociedad donde las personas quieren tener la razón y hacen lo que sea por ello, así sean ideas vanas, así sean
cosas que no tengan ninguna importancia relativa para la vida de la gente. Quiero tener razón y quiero pasar por sobre los derechos de las personas. Bueno, respecto a esto, yo quiero aportar lo siguiente. Como les decía hace un momento, cuando nosotros estamos preguntándole a las entidades que nos traten de mostrar lo que sucederá el año que viene, cuando yo saqué esta predicción, junto a la tirada también pude darme cuenta de otras cartas y me hacía mucho énfasis, y es muy curioso porque me salieron varias cartas de tipo sexual, pero esas cartas salían al revés, salía la muerte, salían virus, salían cosas. Entonces, lo que yo sí puedo deducir de todo esto es que para la humanidad se vienen nuevas enfermedades a nivel sexual. La entidad me hacía mucha referencia hacia lo sexual y tiene mucha lógica, porque si nosotros nos damos cuenta en este momento, la sociedad está viviendo una época donde lo sexual se está abriendo, donde lo sexual se está vendiendo, donde lo sexual ya es normal, ya eso no tiene ningún tabú, ninguna censura, ningún pudor, ya no tiene nada, ya perdió valores. Entonces, algo se viene a nivel sexual. Para mi conclusión, desde la parte de interpretar el tarot, lo que yo puedo deducir de todo esto es que van a venir este año o van a aparecer unas enfermedades que no van a tener cura, incluso más letales que el propio SIDA. Entonces aquí es donde tenemos que darnos cuenta este año. Ojalá que muchas personas que escuchen este programa miren qué va a suceder este año en cuanto al nivel de la salud, y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con lo sexual. Para mí el próximo virus que haya, que sea letal, de pronto va a tener mucho que ver con lo sexual, o sea, va a empezar por ahí. Entonces esa es mi conclusión. Vámonos con la octava predicción. Dice: en este periodo los frutos de los árboles no se podrán comer, ni las vacas podrán ser ordeñadas, los grandes lagos y ríos no podrán ser bebidos, y el cielo no podrá ser visto iluminado en su completo esplendor. El silencio y la calumnia reinarán en la tierra durante un periodo de confusión. Y es aquí donde reinará el ser humano sin rumbo y horizonte, que al tomar una mala decisión se condenará a vagar por los caminos de la destrucción. Bueno, podríamos estar hablando de un supervolcán en erupción o posiblemente un meteorito que impacte con nuestro planeta, generando ese efecto en nuestra atmósfera, ya sea por una nube de polvo o por ceniza, la cual genera pues un invierno. Por ese impacto sería como un tipo de invierno nuclear. ¿Qué piensa el Doc? Yo considero que hoy estamos a tiempo de buscar la sabiduría, porque puede llegar el día en el que existan dificultades para encontrar el conocimiento, no porque no se quiera, sino porque no se va a poder. Pero llegará el día en el que eso ocurra, porque cada vez le damos menos importancia al conocimiento. Hay que tener en cuenta que una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría, pero evidentemente hacen parte de un camino. ¿Esto qué nos hace? Nos va a hacer más impulsivos, nos va a hacer más inconscientes, nos va a dejar más a merced de las malas decisiones. Y eso nos hace recordar las primeras frases con las cuales el maestro comenzó, en donde decía o hacía una alusión a que el hombre no va a seguir caminando de frente, va a empezar a devolverse, va a empezar a caminar hacia atrás. Lo que el hombre se jacta de haber construido, lastimosamente, lo va a llevar a un punto en donde va a empezar a retroceder. ¿Por qué? Por las malas decisiones que se lleguen a tomar, porque ya no se piensa con sabiduría, sino se piensa de forma impulsiva. El aporte que yo puedo dar respecto a esta predicción es el siguiente. Aquí me hace mucha referencia y quiero repetir una parte del mismo. Dice: en este periodo los frutos de los árboles no se podrán comer, ni las vacas podrán ser ordeñadas. Miremos que ahorita en este momento cualquier persona que cultive o que tenga ganado, que tenga digamos sus animales para la venta,
Todos los animales tienen que estar vacunados, tienen que tener drogas, todas las plantas tienen que ser fumigadas. Nosotros no sabemos la química hasta qué punto llegue y qué tipo de cosas a nosotros como seres humanos nos hagan consumir. Es que nosotros estamos por todo lado acorralados. Si usted va en este momento a la tienda, va y compra un tomate que le van a vender allá y usted no sabe eso qué tenga o esa planta qué tipo de cosas le hayan cultivado. Como primera instancia, acá también pues yo considero que como la gente ya no cultiva, ¿sí? Ya todos son las grandes industrias los que hacen esto. Entonces pues aquí hay un grave peligro, pero aún más allá de eso, yo quiero digamos como hacerles un comentario a ustedes y quiero pues que no sé qué piensen de lo que yo estoy diciendo, pero esto lo digo porque a mí en algún momento una entidad sí como que me mostró algo así y es que fíjense que genéticamente los niños que están naciendo ahorita de una u otra forma están naciendo más inteligentes. O sea, ahorita los niños son más inteligentes. Es como si tuvieran un sentido más desarrollado. Y lo que yo puedo deducir de todo esto es que las nuevas generaciones o los nuevos bebés que vengan aquí a la Tierra ya van a venir de pronto genéticamente alterados. O sea, es decir, es terrible lo que por allá las grandes, digamos, como potencias planean en cuanto al ser humano. O sea, nosotros perfectamente somos ratas de laboratorio con las que ellos pueden jugar como se les dé la gana. Yo pienso que esta predicción me habla más por ese lado, o sea, de la parte química, de la parte genética y de todo lo que tiene que ver con la alimentación y los cultivos, porque pues ella hace mucha referencia a eso, sin dejar atrás que, como lo he dicho siempre, todas estas predicciones están puestas siempre hacia los temas, digamos, como del clima, de la destrucción, de todo esto. Y si todas casi apuntan hacia lo mismo, pues debe ser por algo, ¿no? Ahora vámonos con la 9ª predicción. Dice así: el tercer continente más extenso se verá tan golpeado por la hambruna y la crisis más que en los tiempos de la esclavitud, y revertirá su furia en un desenlace catastrófico para el medio ambiente. La verdad yo no sabría qué opinar en esta predicción porque este es un continente que siempre ha presentado pues ese tipo de problemáticas internas, de guerras internas, hambruna, esclavitud, violencia. Entonces pues desde mi punto de vista no sabría cómo interpretarlo. Doc. Bueno, yo creo que aquí hay algo que llama la atención y es la última parte. Dice que revertirá su furia. Bueno, yo considero que en este apartado es probable que de alguna forma empiecen a ocurrir, no sé, experimentos que intenten ayudar tal vez a estas personas, ayudar a la tierra, ayudar de alguna forma como a, no sé, a tener nuevos alimentos, como lo decía usted ahora. Siempre hemos sabido que hay zonas del mundo donde han sufrido mucha hambre. Recordemos que la ONU tiene algo que se llaman los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van hasta el año 2030, y uno de sus objetivos es la disminución del hambre, otro es la disminución de la pobreza. Sería muy curioso pensar, y esto lo digo más como desde un punto de vista mío, que se creen experimentos donde se manipule la tierra para que tal vez pueda dar mejores frutos, donde se manipulen ciertas cosas para que allá puedan tener tal vez una mayor oportunidad para alimentarse o para tener comida. Sin embargo, puede que la misma tierra cobre factura por eso. Es algo pues que se me viene a la mente, que puede ocurrir, que me llama bastante la atención. No digo que eso va a suceder, pero sería muy curioso que algo así ocurriera. Experimentos que busquen hacer que la tierra sea más fértil, que busquen generar nuevas formas de alimento para este tipo de regiones, y lo que hagan es afectar la misma naturaleza. Lo que yo puedo aportar en esta predicción
Es que aquí estamos hablando también de la tierra de nadie, o sea, la mayoría, digamos, de personas, vamos a ponerlo como personas, aquí claramente nos está hablando a nosotros del continente africano, ¿no? África siempre ha sido como la tierra de nadie, ¿sí? Allá todo el mundo llega y explota y saca todo de allá y se lo roba. Miren que curiosamente los huracanes, para las personas que saben del clima y todo eso, los huracanes empiezan en África. Si el huracán se alimenta de aire frío y de aire caliente, yo siempre he dicho que el huracán es un demonio, por la forma en que, como es que él se alimenta, es que es una cosa que es inexplicable. Y fíjense que esos huracanes siempre van a dar hacia los países donde esos negros fueron robados, o sea, como si fuera un tipo de venganza de la naturaleza. Es que hay muchas cosas que el ser humano no logra entender o que no logra captar, pero si nosotros entendiéramos cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan los espíritus que hay en la naturaleza, sería otra cosa. Yo considero que África ha sido una tierra, digamos, que se le ha quitado tanto que en algún momento, como que por simple ley física, se le tenga que devolver todo lo que se le ha quitado. Sí, nosotros sabemos que África siempre ha sufrido de hambre, siempre ha sufrido de todo eso. Pero ¿hasta qué punto va a aguantar? ¿Y qué tal que este sea el momento en que despierte? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. También miremos que el ébola, el SIDA, han sido grandes pestes que han nacido allá. Y esto para mí esto no es más que un castigo de los dioses de allá, para la humanidad. Esto es como en esas películas cuando usted va y se roban algo, como por ejemplo La Momia, que fueron y sacaron de allá algo, se robaron algo, pero eso tenía una maldición. Y eso es lo que pasa, así es lo que pasa en la humanidad. Todo lo que hace el ser humano contra la naturaleza resulta siendo maldito y eso se le devuelve a la humanidad y se le devuelve 10 veces. Eso que dicen que la ley de la compensación, eso sí es la realidad. Todo lo que nosotros hagamos en contra de la tierra, en contra de los animales, de las aguas, de todo lo que produce la tierra, lo que hagamos en contra, todo esto se nos viene. ¿Y sabe por qué les digo esto? Nuestros antepasados sí sabían eso. ¿Por qué creen que los mayas ofrendaban humanos? ¿Sí? Los mayas no ofrendaban animales, ofrendaban era humanos. Y la gente dice, ay, esa gente era mala, mire cómo mataban a la gente y hacían sacrificios humanos. Y se escandalizan. Pero lo que hace el ser humano, ¿qué es? O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que comprender. Yo por lo menos me siento muy agradecido de lo que yo hago y del conocimiento que tengo, porque esto me ha permitido trascender e ir más allá en la historia y en el tiempo. Las entidades me han permitido ver y tener esa visión de cómo funciona el mundo. Y el ser humano está mal, está en un terreno, o sea, nosotros como seres humanos estamos terriblemente. Estas fueron las predicciones, fueron 9 predicciones. Otra que por ahí hubo, pero pues no le quise hacer como mucho, digamos, como que no la quise traducir, pero esta tenía mucho que ver con el tema del dinero. Entre usted a la red social ahorita y mire que sale gente en carros, que gánese no sé cuántos dólares en una hora desde la comodidad de su casa. Qué miedo todo eso, qué miedo toda la gente que consume ese tipo de contenido, qué miedo la gente que depende de eso. Entonces esto es un llamado para las personas. Yo considero que aquí las entidades fueron muy claras y nos están mostrando y nos están dando un mensaje muy claro de verdad de lo que está pasando en el mundo y de lo que va a pasar. Muchas gracias, maestro. Bueno, ya para finalizar, Doc. Yo considero que hemos escuchado una serie de predicciones muy interesantes, una serie de predicciones bastante escalofriantes. Esta experiencia con este programa fue bastante enriquecedora en un sentido de curiosidad, en un sentido tal vez de experiencia espiritual. Hay que tener en cuenta que la ciencia ha existido todo el tiempo
todo es ciencia, incluso lo que el maestro profesa es ciencia, solo que tienen clasificaciones diferentes. Pero lastimosamente, cuando la ciencia cae en manos de personas con ideas retorcidas, la ciencia se convierte en el terror. No es la primera vez que ocurre, ni será la primera vez que ocurrirá, que muchas personas por querer experimentar hayan afectado a los seres humanos, a los animales, al clima, a la tierra. Y creo que, como lo mencionaba anteriormente, todavía estamos a tiempo de hacer un cambio. Creo que todavía estamos a tiempo de empezar a trabajar en pro de nosotros mismos como seres humanos, como personas, porque ese es el cambio que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos transformar el mundo desde ya, tal vez influyendo en grandes potencias, pero sí podemos individualmente trabajar como personas, y esto tiene que trascender a las demás generaciones y a las demás personas que nos rodean. Los actos de intolerancia no pueden seguir ocurriendo, los maltratos a los animales, a las personas, a los niños, a las mujeres, a la cultura, no puede seguir ocurriendo. Entonces creo que es un llamado. Este 2023 trae muchas cosas interesantes. A las personas que nos escuchan les deseo un excelente año. Espero que esto no los vaya a asustar, al contrario, los motive a trabajar cada vez más fuerte, los motive a empezar a hacer las cosas bien este año. Y de todo corazón espero que les haya agradado este programa que nosotros hemos realizado para ustedes. Para nosotros es muy agradable siempre reunirnos para hablar de temas que sabemos que a la gente les va a gustar y que evidentemente a nosotros también nos agradan. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Maestro. Si usted de pronto en su casa tiene un perro, un gato, un loro, pues procure de que la vida de ese animal sea una buena vida, ¿sí? Porque hay gente que es muy corrompida también, ¿no? Entonces es como un llamado a eso, empezar desde la propia casa y empezarle a enseñar a sus hijos. Si usted no tiene hijos, pues enséñele a sus sobrinos que hay que tener más respeto por la naturaleza. Yo pienso que todo empieza desde ahí, porque todo el mundo espera que como que los de allá hagan. Pero si la señora va con la niña, entonces la niña bota la basura a la calle y no le dice nada. Por aquí todo empieza, entonces hay que tener más conciencia con todo esto. Ese es como de pronto lo que yo quiero aportar, porque de verdad, o sea, desde mi parte espiritual, yo sí le tengo mucho respeto a los mensajes que dan las entidades, y más que respeto es miedo. O sea, eso sí de verdad que me preocupa. Desde que pues hicimos la sesión, ustedes mismos se dieron cuenta que eso no fue nada agradable hacer eso, que siempre fue una tensión muy fuerte. Entonces son cosas que hay que ponerles mucho cuidado, ¿no? Lo otro que es que pues me preguntaban a mí que qué podía hacerse para evitar tantas cosas, para digamos que estas situaciones de pronto no llegaran a tocarnos, o que de pronto qué se puede hacer, digamos, en caso de una situación de estas. Y pues mi respuesta para esto es la siguiente: desde tiempos antiguos, inmemorables, siempre han existido secretos, digamos como talismanes, conjuros, símbolos que nos han protegido de este tipo de cosas. Y es que esto viene desde los sumerios, desde los egipcios. Recordemos que los primeros que empezaron a sufrir de plagas fueron los egipcios. Entonces ellos se protegían con símbolos, le pedían a los dioses que los protegieran de todo esto. Más adelante, ahorita comenzando el año, quiero pues invitar a mis compañeros a que hagamos un programa sobre ese tipo de cosas, sobre símbolos, sobre amuletos y sobre todo ese tipo de cosas que una persona puede tener y esto para qué sirve. Entonces aquí también es un mensaje, no solamente pues tener el respeto a la naturaleza, sino sobre las entidades. Sea cual sea la que usted cree, si usted cree en lo oscuro, si cree en la luz, si cree en lo que usted quiera creer,
pero pues tenga un poco pues de respeto primero que todo y pídale a sus entidades que lo protejan o que los protejan a ustedes y a su familia, porque lo que se viene es bastante complejo. Ese es como mi aporte para las personas. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias por sus aportes, por sus reflexiones, son muy valiosas. Y bueno, amigos y amigas, como escucharon, tenemos varios puntos de vista de acuerdo a las predicciones. Son válidas porque son interpretaciones que cada uno plantea. La verdad, sí son bastante impactantes estas predicciones, pero la última palabra la tienen ustedes. Las interpretaciones se dejan a su criterio. Muchas gracias a todas nuestras seguidoras y seguidores alrededor del mundo por el gran apoyo que hemos recibido. Se termina el año, pero no se termina el programa. Se vienen nuevos proyectos y muchas cosas más. Gracias infinitas de parte de Aquelarre, un podcast sobrenatural. Feliz año. Gracias por escucharnos y no olvides compartir, comentar y dar like en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a seguir creciendo y realizando este tipo de contenido. El Aquelarre, un podcast sobrenatural.